Señor, buenas noches. En esta noche te doy las gracias por permitirnos estar acá nuevamente estudiando tu palabra. Te pido, Dios, entonces, que en esta noche tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, Dios. Tome el control de mis palabras, de lo que voy a decir, de lo que se ha preparado como enseñanza, Dios Santo. Que seas tú hoy hablándonos. Revélanos hoy todo lo que tienes para nosotros, Dios. Te doy las gracias por la Biblia, Dios Santo. En ella podemos conocerte cada día más y más, Dios Santo. Comenzamos hoy un nuevo libro, Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que tú tienes en él para nosotros. Y así poder entender cada día mejor tu voluntad, Dios. Te oramos entonces, Dios, porque cada uno de los hermanos que están acá nos acerquemos a ti y pongamos nuestras acciones en tus manos. De la misma manera pongo este tiempo de esta enseñanza en tus manos y que tu voluntad se haga en nosotros. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, como ya lo acabo de mencionar, hoy comenzamos entonces el libro de los jueces y para poder ir teniendo una mejor comprensión de este libro, de esta primera etapa que la llamamos un panorama general, quisiera que evaluáramos o comprendiéramos el significado de unas palabras. De pronto para algunos de ustedes pueden ser muy familiar, pero para otros no, entonces como para que estemos a un mismo nivel de lo que significa cada una de estas palabras. Tenemos entonces ahí un grupo de creo que es cuatro palabras que debemos tener un concepto claro de ellas, que es israelita, hebreo y judío, pues ahí hay tres, es una sola realmente. Anarquía, apostasía, caudillo y juez. Israelita, hebreo o judío, cuando hablemos de eso, en los libros de jueces nos estamos enfocando al pueblo de Dios, a las 12 tribus del pueblo de Dios. Este significado lo encontramos también pues, en internet, en cualquier medio de consulta, y siempre se va a referir a las 12 tribus o al grupo o al pueblo, el grupo de personas o pueblo que vivió en la tierra de Canaán sobre el periodo del siglo 8 a.C. Eso es la región de la antigua Palestina. Entonces, como vamos teniendo eso en nuestras cabezas. Luego tenemos la palabra anarquía. Anarquía es una palabra compuesta que viene del griego. Viene, como lo acabo de mencionar, compuesta de arcaia. An en griego significa sin o es una negación a algo. Y arcaia es orden o gobernante, o leyes, por ejemplo. Entonces podríamos decir que anarquía es la ausencia total de gobierno. O sea, sin gobierno, podríamos decirlo, o sin leyes. Esta palabra va a ser muy importante porque es una de las características más grandes del libro de los jueces. Tenemos otra también que es bastante fuerte, que es apostasía. Apostasía es, ya es el verbo en acción. Entonces, si leyéramos un diccionario, encontraríamos como es la acción o efecto de apostatar, ¿cierto? Esa sería como la definición. ¿Qué sería apostatar en este caso? Es básicamente el simple abandonar los caminos de Dios o abandonar la fe. Otra definición es que es romper públicamente con una doctrina que se profesa, pero para el tema de nosotros es abandonar totalmente los caminos de Dios y hacerlo totalmente a un lado. Tenemos la siguiente entonces que es caudillo. Caudillo regresé, ¿cierto? Bueno, íbamos en la palabra caudillo. Caudillo, entonces en su significado podemos decir que caudillo es un jefe. Podríamos solamente hablarlo como jefe o como una persona que comanda un grupo en su totalidad. Esta palabra, cuando leamos el libro de los jueces, vamos a encontrar en algunos casos que a los jueces también se les llamó caudillos, como jefes de ese grupo de personas o del pueblo de Israel. Y tenemos la última, que es juez. Permítame, yo voy acá. Juez es básicamente la persona que tiene una autoridad para juzgar o sentenciar o resolver una situación en especial. Y este título se le da por otra persona que tiene mayor autoridad. Es decir, un juez no se puede autoproclamar. Un juez tiene que ser nombrado y tiene que ser postulado. Entonces es importante que lo tengamos. Es bueno saber el nombre en hebreo es Shofet y el plural de él es Shoftim, que ese es el nombre original del libro de jueces en la Biblia. Teniendo entonces esto, quisiéramos un rápido recorrido de lo que hemos aprendido hasta ahora. O sea, con estas palabras no se nos vayan a olvidar porque a medida que vamos profundizando en el libro de los jueces, vamos a empezar a tocar estas palabras
y es importante que las entendamos a qué se está refiriendo la Biblia cuando estamos hablando de estas palabras. Pero antes de que nos metamos de lleno a lo que es el libro de los jueces o a este panorama general, quisiera que hiciéramos algo. Quisiera que hiciéramos un resumen completo de lo que hemos visto hasta hoy. Y no se preocupen, vamos a hacerlo muy rápido, vamos a tratarlo de hacer en 10 minutos. Vamos a ver estos miles de años rápidamente, desde Génesis hasta el libro de Josué. Y así vamos a hacer algo más, una aplicación clara para nosotros. Vamos a tratar de ver esos libros, cómo se acomodan a nuestra vida cristiana, cómo es ese proceso en el que Dios ha llevado a su pueblo y cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida, porque eso va a ser la puerta de entrada al libro de Jueces, que no me quiero adelantar porque el libro de Jueces es un punto muy, muy claro, y con esto sí quiero que tengamos esa expectativa de lo que va a ser el libro. Es uno de los libros más tristes de la Biblia. Entonces, venimos de un libro muy bonito que es Josué, y vamos a entrar a uno que nos va a poner muy atentos a lo que puede pasar. Sí, pero no quiero continuar con esa parte. Entonces, para hacer este resumen, creamos una línea de tiempo donde está un resumen de todos los, digamos, eventos que nos llevan finalmente a los jueces, ¿cierto? No vamos a entrar en cada uno del detalle de las cosas, solamente vamos a entrar en puntos específicos de la historia que nos van a llevar como al libro de una manera de cómo Dios fue guiando a su pueblo hasta la tierra prometida, que es el libro que acabamos de estudiar, que es Jueces. Empecemos así y lo importante es que lo vamos entendiendo y lo vamos aplicando a nuestra vida. Empezamos entonces con el primer evento acá, que es Abraham, parte de Ur de los Caldeos. Abraham, como todos sabemos, pertenecía a un pueblo que se llama Ur de los Caldeos. Este pueblo se caracterizaba por ser un pueblo pagano, un pueblo que idolatraba a otros dioses. Y Dios lo saca de este pueblo, lo hace un llamado con muchos propósitos, pero el principal es que es el patriarca ¿de quién? De la nación de Dios. Si vemos esa genealogía de Abraham, es donde ya empieza a surgir el nacimiento del pueblo de Israel. Entonces es muy importante en la historia de Abraham porque él es el punto de partida. Y lo más importante es que Dios lo saca de donde está. Si vamos a empezar a aplicar esto a nuestras vidas, entonces miremos cuando Dios nos llama, ¿cierto? Cuando Dios nos hace un llamado, Él nos saca de un lugar donde estamos, X o Y. En la mayoría de los casos estamos en un lugar como Ur de los Caldeos, en un lugar que es totalmente ajeno a todo lo que es Dios. Entonces Dios nos hace ese llamado y nos saca. ¿Para qué? Para tener un propósito con nosotros, así como Dios tuvo ese propósito con Abraham. Y como lo mencioné, este propósito inicial al que nos vamos a enfocar es al nacimiento de la nación hebrea o al pueblo de Israel. Otra característica importante de Abraham en este punto es que nace una etapa que se llama la etapa de los patriarcas, ¿cierto? Empezamos un patriarcado hasta el libro de Jueces. Esto lo podemos confirmar en Génesis 12:1. En Génesis 12:1 podemos leer: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si quieren podemos volver a regresar y vamos leyendo así y intercalando entre la línea de tiempo. Abraham entonces también es conocido como el padre de la fe. Nos enseña durante todas las historias que vimos de Abraham, y ahí nos podemos apoyar mucho en la serie que el pastor nos enseñó no sé si se la recuerdan, Hombres de Barro con Misiones Gloriosas. Vimos a Abraham como personaje y vimos él que era una persona llamada también el padre de la fe. Esto nos muestra mucho a nosotros y es que debemos depender en un 100% de Dios. Durante toda la historia de Abraham, Abraham siempre fue una persona que consultaba antes a Dios antes de tomar cualquier decisión y cualquier paso. Esto nos muestra una característica muy importante de él y nos enseña a nosotros que cuando Dios nos hace ese llamado, pues tenemos que estar muy atentos a esas órdenes y a esas instrucciones que Dios nos da, porque va a ser la manera en que cumplamos el propósito de él en nosotros. Si nos desviamos por algún lado, pues ya lógicamente no estaremos cumpliendo el propósito de Dios, estaremos cumpliendo nuestros deseos. Continuando entonces con la historia, Dios promete un hijo a Abraham, Isaac. Nace Isaac nace como el hijo de la promesa, y aquí vemos otro punto importante de la historia, y es que Isaac se convierte en la prueba de fe más grande para Abraham. En ese momento ya es cambiado el nombre, ya recordando un poco de la historia, recuerden que Abraham se llamaba Abram, luego Dios cuando le hace la promesa se lo cambia a Abraham, que es para mencionar que él va a ser padre de naciones, y acá muchos años después, aproximadamente unos 90 años después, nace Isaac como
el hijo de esa promesa. Pero durante ese tiempo también Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham, en obediencia, lleva a su hijo al monte de Moriat a sacrificarlo, pero también vemos una característica de Isaac. No hay registro en la Biblia que Isaac se haya quejado. Es decir, si a mí me llevan a un monte a sacrificarme, yo creo que lo primero que trataré de hacer es volarme o escaparme de alguna manera, ¿cierto? O renegar por lo menos. No hay un registro que Isaac estuvo en desacuerdo y básicamente lo que hizo fue entregarse y obedeció también a su padre. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que había comunión tanto de Abraham como de Isaac con Dios. O sea, no había un cuestionamiento de parte de ninguno de los dos de las órdenes de Dios. Gracias a Dios, gracias a Él mismo, esto fue una prueba en donde Isaac se continúa, pero no podemos olvidar entonces, leamos Génesis 22, 1, 2 para que miremos esta parte. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos entonces aquí esta aplicación para nosotros. O sea, como lo venía mencionando, no hubo cuestionamiento de ninguno de los dos en esta orden. No sé si Dios nos dijera hoy a cada uno de nosotros que sacrificáramos lo que más queremos. Creo que entraríamos en un proceso fuerte con Él, porque personalmente para mí sería muy duro que me hicieran un tipo de esa prueba. Pero lo que aquí rescata a uno es la comunión que tenía Abraham y Isaac con Dios. Y nosotros tenemos algo adicional, y es que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Si el Espíritu Santo nos da ese discernimiento permanente, nosotros tranquilamente no podríamos cuestionar ninguna prueba que nos dé Dios. O sea, sabríamos claramente por qué Dios nos está dando esa orden o por qué Dios nos está poniendo una circunstancia X o Y, ¿cierto? Entonces acá, rescatamos de esta parte de la historia, la comunión, no la comunión, el tener la seguridad que tenemos el Espíritu Santo, y es que es nuestra guía permanente para obedecer a Dios. A través de ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo, claramente sabremos que las cosas que queremos hacer vienen de Dios y no vienen de nuestro corazón. Y como lo hemos venido estudiando en los domingos, que comenzó la serie, ya todos ustedes saben, el corazón es que es cierto, todos sabemos qué es. Engañoso, exactamente. Entonces, para no confiarnos en eso, tenemos ahí el Espíritu Santo. Ahí vamos como haciendo la analogía de la historia con nuestra aplicación. Todos sabemos entonces que Isaac tuvo dos hijos, también lo hemos aprendido, Esaú y Jacob, y también sabemos que Esaú vendió su primogenitura, ¿cierto? En esta venta, llamémoslo de esa primogenitura, también perdió algo que era la bendición de su padre, de Isaac, por lo cual el que se robó esa bendición fue Jacob, llamémoslo de esa manera. Esto hace que Jacob crezca con un vacío en su corazón, porque fue una bendición, llamémosla no 100% honesta, porque venía de una mentira con su madre. Esto hace que mucho tiempo después él luche por esa bendición que realmente él quería tener. Y parte de la historia hace que entonces él luche con el ángel de Dios, en la historia vemos, y pasa un evento muy importante, y es que él cambia su nombre de Jacob a Israel. Antes de que nos metamos en ese puntico, no podemos pasar de largo que este evento entre Esaú y Jacob, ese conflicto de hermanos, hoy todavía lo estamos viendo. O sea, en el Medio Oriente hay una cantidad de conflictos que nacen desde esta época. Y es por esa lucha y porque desde ahí viene un problema de robo de bendición, de herencia, de todo lo que le podamos dar, cualidades que le podamos poner al nombre de este conflicto, pero no puede pasar desapercibido porque hasta el día de hoy se sigue viviendo. Continuando entonces con esto de la bendición, el ángel el ángel de Dios nos cuenta la historia que bendice a Jacob y le cambia el nombre de Jacob a Israel. También habíamos aprendido lo que significa Israel. Israel, que es Dios, el que luchó con Dios. También vimos esa etimología o ese origen que realmente no es que haya una lucha o una pelea. Es más una forma en que se dice que Israel está luchando de parte de Dios. Es decir, desde el pueblo de Dios hace parte de ese ejército. Y de ahí el nombre de Israel. Esto lo confirmamos en Génesis 35:10, que dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre,
y llamó su nombre Israel, que como lo mencioné es Israel, y de acá empieza una historia nueva. ¿Por qué? Porque entonces empieza el proceso de los hijos de Jacob, también explicado por el pastor, donde la mayor, digamos, característica de estos hijos es que de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Recuerden que 2 de esas tribus no son directamente hijos de Jacob, sino que son hijos de José, ¿cierto? Pero eso lo veremos más adelante, que son Manasés y Efraín, que son los de la bendición por parte de José, cuando el pastor nos explicó eso, que José trasladó su bendición a sus 2 hijos. Aquí en este punto, pues es algo que siempre sabemos, pero que no nos puede olvidar. Esta es la genealogía de estas 12 tribus, vienen de Israel ya en este caso. Uno de los hijos, ya lo mencioné, es José. De la historia también conocemos que José, por culpa de sus hermanos, fue a parar ¿a dónde? A Egipto, porque lo vendieron. Este evento tiene una importancia muy grande, más adelante lo vamos a ver, pero José creció en Egipto y se convirtió en el segundo al mando, porque el primero era el faraón. Esto fue de gran importancia, ¿por qué? Porque para los años más o menos 1700, ya estamos aquí en la línea, en la parte donde dice viaje a Egipto. Para esa época, 1700 antes de Cristo, ocurrió una gran hambruna. Y ya ya de la historia conocemos que José había planificado y había convencido al faraón de hacer unas provisiones y reservas de grano y toda esta serie de cosas. Y José invita a sus hermanos y a su padre a que vivan con él en Egipto. El faraón lo permite y ahí José salva a sus hermanos. Esto es algo muy grande acá porque miren una circunstancia que se ve negativa, como es una hambruna, o sea, yo creo que tener hambre a nadie le gustaría, ¿cierto? Es una circunstancia bien fuerte para el hombre, pero esa circunstancia la usó Dios ¿para qué? Para unir a los hermanos, para unir a la familia y para garantizar que su pueblo iba a cumplir con la promesa que se le había dado a Abraham, que era que su pueblo iba a ser, perdón, que él iba a ser padre de naciones. Los 2 hermanos ya juntos ya se convierten en una nación gigante que son las 12 tribus de Israel y empiezan a crecer en Egipto. Esa es la aplicación para nosotros. La aplicación para nosotros es que muchas veces nosotros entramos en circunstancias muy fuertes de nuestras vidas, que para nosotros parecieran castigos. Pero realmente lo que tenemos que ver ahí es Dios de qué nos está librando o a qué nos está acercando. En este caso, una hambruna para el pueblo podría ser un castigo, ¿cierto? Pero realmente esa hambruna era la manera de él bendecir, unir la familia nuevamente y garantizar que su pueblo continuara, la continuidad de su pueblo y el crecimiento del mismo en Egipto, donde había una gran provisión y donde ellos se podrían convertir en una gran nación. Así nosotros entonces, cuando tengamos circunstancias fuertes, vuelvo y repito, tenemos el Espíritu Santo para poder tener ese discernimiento de saber, bueno, si esto es una prueba, ¿qué significa lo que viene? O sea, ¿a qué Dios me está acercando o a qué Dios me está llevando, a qué tipo de bendición me está llevando Dios? Entonces ahí vamos acomodando, nos vamos aplicando toda esta historia a nuestras vidas. La historia nos dice entonces que el pueblo creció de gran manera, tan grande, que cambiaron de faraón y uno de los faraones ya no conocía quién era José, así lo menciona la Biblia. Con este crecimiento, este faraón tuvo temor y básicamente lo que hizo fue decir que tenía miedo del crecimiento del pueblo israelita, del pueblo de Dios, porque decía que si fueran a guerra, posiblemente ese pueblo iría en contra de ellos y por el número tan grande que eran ellos, muy probablemente los iba a derrotar en guerra. Por esto entonces cambió su modelo y empezó a esclavizarlos. Y ahí aparece la otra etapa que vemos ahí, la verde, de 1600 a 1400, que es el tiempo de esclavitud en Egipto. Permítame un segundo. Cuando aparece entonces este proceso de esclavitud, ya conocemos la historia, fue esclavo por muchos años en Egipto, pero aparece una persona muy importante en este proceso. ¿Quién es? Moisés, 1300 antes de Cristo. Con el nacimiento de Moisés, ya también lo aprendimos hace poco, que significa, Moisés es un nombre egipcio, que significa salvado de las aguas, es rescatado y criado por la hija del faraón. Esta persona crece y empieza un proceso de preparación de parte de Dios para Moisés. Esa preparación duró 40 años en Egipto, luego ocurre el evento de Moisés en Egipto, donde pelea con uno de los egipcios, él sale de Egipto por otros 40 años a otra tierra,
Y ahí es donde ocurre el llamado de él. ¿Para qué? Para vivir luego otros 40 años con el pueblo en el desierto. O sea, ahí tenemos los 3 ciclos de 40 años de Moisés. Esto lo podemos ver, perdón, en Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, esta esclavitud, ¿cómo la podemos ver nosotros? Mire que vamos aplicando la parte espiritual y nuestro crecimiento espiritual y nuestra vida cristiana, la estamos asemejando a este proceso. Miren que fuimos llamados, empezamos una vida de prosperidad en el sentido en el buen sentido de la palabra, no prosperidad en el sentido material, sino una vida tranquila, llena de paz, ¿cierto? Que fue lo que vivió por un buen tiempo el pueblo de Israel en Egipto. Pero luego llega la esclavitud. Esa esclavitud para nosotros es porque nosotros muchas veces volvemos a esas prácticas anteriores de muchas situaciones. Y eso nos hace que esclavos de muchas cosas. La más grave de ellas es que nos volvemos esclavos de muchos de nuestros pecados y a veces no los queremos abandonar. Es más, los justificamos, muchas veces los justificamos, diciendo que es que eso no es fuerte, eso no es un pecado, etc. Eso nos hace estar en ese proceso de esclavitud constante. Pero entonces tenemos a este Moisés que ayudó a salir al pueblo de su esclavitud y nosotros tenemos a Cristo que también nos saca de ese proceso de esclavitud, a salir de ese Egipto. En ese proceso Dios nos enseña 2 cosas. Dios tiene un plan para nosotros de salir de la esclavitud muy rápido, de segundos, por decirlo de alguna manera, un tiempo corto. Pero por nuestros, digamos, deseos carnales o como le podamos llamar, o por seguir nuestros deseos del alma, nosotros sabemos que eso duró más tiempo. Para el caso del pueblo de Israel, algo que era pasar en una semana de un lugar a otro duró alrededor de 40 años. Para nosotros, el proceso de pasar a ese otro lugar puede ser de días, o muchas veces conocemos personas que han tratado de venir a Cristo por años, porque van y vuelven, a veces se convencen, a veces no, a veces dicen por qué, etcétera. Sacan la cantidad de justificaciones basados en esa esclavitud a su pecado que no les permite salir de Egipto, llamémoslo así. Ahí es donde aplica para nosotros esta parte de la historia. Otra parte importante es, una vez salimos de ese proceso de esclavitud, Dios se nos manifiesta. Así como Dios se le manifestó durante estos 40 años al pueblo de Israel en el desierto, ya conocemos la historia por medio de la provisión que les dio a través del alimento, de la carne, del agua, de todo esto. Así Dios se manifiesta en nosotros, nos provee permanentemente, nos cuida permanentemente. ¿Por qué? Porque Él trata de cumplir su voluntad en nosotros. Pero somos nosotros, por ser cabeciduras, llamémoslo así, que volvemos otra vez y lo alejamos. Así como le pasó al pueblo de Israel, que cada vez renegaba más y quería volver ¿a dónde? A Egipto. Así nosotros cada vez pensamos, y es que yo cuando no era cristiano, X cosa me pasaba, ¿cierto? O vivía mejor. Muchos de esos tipos de comentarios. También vemos entonces que Dios nos enseña en esta parte, ya yendo un poquitico a la parte de Deuteronomio, todavía vamos en la parte de liberación y la ley, donde Dios nos enseña las bendiciones de su obediencia y las maldiciones a la desobediencia a Él. Él nos empieza a enseñar con el ánimo de que no nos orientemos hacia la desobediencia, sino que nos orientemos a la obediencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a hallar bendición en Él. Con esta parte entonces empezamos a entrar en los periodos de 1280 a 1240, que es la liberación del pueblo, y nos lleva al siguiente punto. Pero antes de eso leamos Números 27, versículos de 18 al 20. Dice: el Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu, tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo al sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. ¿A qué obedece este versículo? Obedece ya a la época en donde Moisés sabe que no va a pasar a la tierra prometida y le pregunta a Dios que a quién va a ser el guía de su pueblo a la tierra prometida. Entonces Dios acá asigna a a Josué como el sucesor de Moisés y le da esas instrucciones que acabamos de leer.
Esto también es bueno que lo tengamos presente porque cuando entremos a Jueces vamos a ver una característica que es similar, pero difiere al final en algo muy importante, pero no me quiero adelantar. Lo importante de acá es que luego de la muerte de Moisés, Josué guía al pueblo a la conquista de la tierra prometida. El primer paso que dieron, ¿cuál fue pasando la tierra prometida? Pasar el Jordán. Tuvimos una enseñanza de parte del pastor donde aprendimos claramente lo que significa pasar el Jordán y lo que significa no pasar el Jordán, ¿cierto? Entonces acá viene nuestra aplicación. Nosotros tenemos esa guía. Josué vimos que era la representación de Cristo para nosotros, de Jesús. Vemos que Él nos ayuda a pasar al Jordán, a esa tierra prometida. Pero si nosotros por nuestros deseos, por nuestra comodidad, por lo que, como lo queramos llamar, nos queremos quedar antes del Jordán, pues vamos a tener otra serie de circunstancias como ya Josué, el libro de Josué nos lo enseñó. Y que no, pues, no quiero profundizar en él, pero sí es clave acá entonces que entendamos que ese proceso de entrar a la tierra prometida tenemos una guía, y para nosotros es Cristo, así como lo fue Josué para su pueblo en su momento. Lo otro importante de rescatar acá es que cuando pasaron a la tierra prometida se hizo por un proceso de conquista. Aprendimos también que la conquista no era llegar y sentarse y disfrutar. Conquista era un proceso de guerra y de batalla para adquirir las tierras, de bendición. Asimismo nosotros, cuando Cristo nos lleva a esa vida, a esa tierra prometida, nosotros igual tenemos que conquistar muchas cosas. Vamos a tener muchas batallas. Pero esas batallas son a través de ¿quién? Como lo enseñó también el libro de Josué, siempre poniendo a Dios por delante. Cuando ponemos a Dios por delante en cualquiera que sean nuestras batallas, pues ya sabemos el resultado, va a ser una batalla que se convertirá en victoria. O lo contrario, si no ponemos a Dios, pues ya nos tendremos que enfrentar a otro nivel. Entendemos también entonces que durante todas estas batallas, como lo acabo de mencionar, el pueblo ganaba y perdía, ¿cierto? Esto fue una constante cíclica que vimos en el libro de Josué y entendimos claramente que esas batallas básicamente tenían un factor en común y era que el pueblo se creía que ya era capaz solo, sin Dios, y perdía. Y cuando ya volvía a acudir a Dios, entonces Dios permitía y le entregaba a sus enemigos otra vez y era una victoria nueva. No solamente cuando abandonaban a Dios, sino también cuando había pecado. Recuerden el pecado de este personaje, Acán, el que tomó el botín sin necesidad de Jericó, ¿cierto? Y por eso también perdió. Igualmente para nosotros no podemos pretender que Dios nos siga bendiciendo y nosotros ocultándole o por lo menos creyendo que le estamos ocultando a Él cosas de nuestra vida o de nuestro ser. Eso es imposible. Y por ende, pues no vamos a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ya entonces, volviendo a la línea de tiempo, estamos entonces en el libro de Josué, que está en la parte de la conquista de la tierra prometida para los años 1200 a los años 1100. Y ahí entonces ocurre la muerte de Josué, que fue una de las últimas enseñanzas que tuvimos, y una enseñanza muy buena de Josué a su pueblo antes de su muerte, que fue dividida en dos reuniones grandes, pero en esas le decía básicamente dos cosas a su pueblo. La primera era que hay mucha tierra por conquistar y él ya no iba a seguir con ellos. Asimismo nos dice Cristo a nosotros, todavía hay mucha tierra por conquistar, pero pero Cristo sí sigue con nosotros, esa es la gran diferencia, Él sí continúa con nosotros, entonces tenemos esa gran bendición con nosotros. Y lo segundo es que Josué los retó al pueblo cuando les dice que escojan a quién quieren servir ellos. Pero él finaliza por uno de los versículos que es más conocido, el libro de Josué, que él termina diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso pues, ahí digamos que la aplicación para nosotros es clarísima. La forma de ganar batallas, de realizar conquistas, es poniendo a Dios primero ante todo y segundo, sirviéndole a Dios. Esa es la ecuación perfecta para que nos puede dejar Josué como enseñanza a nosotros. Esto lo vemos en Josué 24:15, donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como lo mencionaba, vemos entonces muchas aplicaciones a nuestras vidas en el libro de Josué. Esta es una de las más importantes, es el servicio a Dios, el ponerlo siempre delante de nosotros.
Y aquí es donde viene el contraste totalmente diferente en el libro de Jueces. Como lo mencioné, el libro de Jueces es uno de los libros más tristes, muestra totalmente la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída del ser humano. No solo en esta época. Cuando empecemos, no por cuestiones de tiempo y no a profundizar mucho en un solo tema, pero cuando empecemos a estudiar con más detalle el libro de los Jueces, empezaremos a comprender realmente el corazón del hombre, cómo actúa, que es nada diferente a cómo actúa en esta época, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos porque aquí Dios nos quiere enseñar algo muy tremendo, y es cómo está nuestro corazón. Y no solo cómo está, lo que refleja y lo que pasa cuando le damos rienda suelta al corazón, sin tenerlo a Él, lógicamente. Esto nos lo recuerda muy claramente la palabra en Romanos 8:8, que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya esto nos da una antesala, más o menos, no sé si con esto sí pude dar esa idea que quería de mirar desde Génesis hasta Josué, cómo se puede hacer esa similitud con nuestra vida cristiana antes de entrar al libro de Jueces. Porque si ya nosotros pasamos el Jordán, si ya estamos con Cristo, tenemos un riesgo, y es que nos queramos salir de ahí. Jueces nos muestra qué pasa si nos salimos de ahí. Entonces eso es lo que quería yo lograr con esta introducción, era llevarlos a que vamos en ascenso con Dios, pero tenemos un riesgo muy alto, y es que podemos caer en picada, pero es por culpa de nosotros. Dios siempre va a estar ahí con misericordia para nosotros, para ayudarnos, y lo muestra también en el libro de Jueces. Pero si somos nosotros los que lo abandonamos a Él en su totalidad, vamos a caer en picada y vamos a entrar en una situación muy, muy compleja que vamos a empezar ya a verla como panorama general. Entonces ahora sí, comencemos con el libro de Jueces. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, porque me estoy secando, entonces voy muy rápido. Bueno, como panorama general, el libro de Jueces tiene 21 capítulos. Estos 21 capítulos, en los diferentes estudios que se pueden encontrar, están divididos en 3 principales secciones. Esas secciones las llamamos la condición espiritual, que van del capítulo 1 al 2. Y básicamente esto lo que nos muestra, esto pasa es después de la muerte de Josué, inmediatamente después de la muerte de Josué. Y en estos 2 capítulos empezamos a ver cómo el pueblo de Israel empieza a abandonar los caminos de Dios. Y no lo puse ahí, pero muchos estudios llaman a estos capítulos una degeneración progresiva. Es decir, van de mal en peor, como nos dirían en estos momentos a nosotros, ¿cierto? El segundo división de este libro se llama 7 ciclos de pecado. Aquí vemos entonces en estos 7 ciclos de pecado 2 de las palabras que definimos al comienzo. Vemos apostasía y vemos anarquía. ¿Qué es apostasía? Si viene el pueblo en una degeneración, es porque está abandonando los caminos de Dios. Entonces está abandonando completamente a Dios. Y hay 7 procesos de apostasía claramente definidos entre los capítulos 3 y 16 que en sus respectivos momentos se estudiarán. Lógicamente esto conduce a una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Lo que definimos, una ausencia total de leyes, de orden. Pero también vemos la misericordia de Dios porque son ciclos. Entonces vemos estos procesos de apostasía, anarquía y desobediencia, y después vemos la misericordia de Dios poniendo un juez y volviendo a liberar el pueblo. Y esto ocurre cíclicamente. Como lo digo, eso lo estudiaremos en su respectivo momento. Otra parte importante durante estos otra parte importante para entender entre los capítulos 3 y 16 es que aquí es donde aparecen los jueces. Pero se dividen como en 2 categorías, aunque no se debería clasificar de esa manera. Hay unos jueces a los que se les da mayor importancia, no queriendo decir que son más importantes, sino que hay más detalle de información en los capítulos, y hay otros donde solamente se menciona su nombre y alguna acción que hizo hacia el pueblo. Eso no es que haya sido uno más importante que el otro, pero no hay unos registros más detallados de esas historias de estos jueces en la Biblia. Eso, como lo mencioné, pues en su debido momento lo estaremos analizando. La final división es el colapso espiritual. Volvemos a ver entonces aquí apostasía, anarquía, y vemos algo muy, muy característico del libro, y es que todos los israelitas hacían lo que querían. Como nos dirían nuestras madres, yo creo que es usted es sin Dios y sin ley. No sé si a mí no me lo dijeron. Más de una vez yo creo me lo dijeron. Pero bueno, eso sería como lo que dirían acá, ¿cierto? Usted es una persona sin Dios y sin ley, o que cada uno hacía lo que quería, sin importar lo que sea.
En estos capítulos finales no se mencionan ya los jueces, se menciona solamente cómo el pueblo en su degeneración progresiva o su degradación progresiva, ya los enemigos no eran otros pueblos, como en los capítulos anteriores. Aquí ya en estos capítulos, el enemigo más grande de ellos eran ellos mismos. Ahí se ve peleas entre las mismas tribus. O sea, es una parte, por eso digo que es uno de los libros más tristes, porque se ven unas cosas tremendas. Y lo que encontramos es que en esta etapa del libro pues desaparecen los jueces, por ende desaparece ese liderazgo o esos caudillos que mencionamos, esas personas que ordenaban el pueblo para poderlos llevar otra vez a comunión con Dios. Y finalmente el libro termina, pues sigue Ruth en la parte de la Biblia, pero el libro ahí es donde el pueblo comienza a rogarle a Dios por rey, lo que nos llevaría a Primera de Samuel, pero ya nos saldríamos de este estudio, ¿cierto? Pero para que más o menos entendamos, en estos últimos capítulos termina la etapa de jueces y comenzaría la etapa de la monarquía de Israel, con el primer rey de Israel. Así como este libro también va finalizando la etapa del patriarcado. Este libro también marca una etapa muy grande y es que finaliza la etapa del patriarcado y comienza una etapa, como en su libro lo llama, una etapa de jueces entregados por Dios. Sabemos entonces que el libro de jueces pertenece a la categoría de los libros históricos de la Biblia, la división. Junto con todos los otros acabamos de pasar pues el Pentateuco y comenzamos con el primer libro histórico que fue Josué, y ya este es el segundo libro histórico en esa categoría del Antiguo Testamento que se llama Jueces, otra característica. Se le da su autoría a Samuel. Algunos estudiosos dicen que Samuel fue el que lo escribió, aunque eso no está 100% comprobado porque otros contradicen esto, pero para poderle poner un autor en su momento podemos decir que fue Samuel quien lo escribió. Y como lo mencioné, pues básicamente nos representa cómo estos jueces o caudillos o líderes inspirados por Dios a través del Espíritu Santo sacaban al pueblo de un momento oscuro y lo llevaban otra vez a comunión con Dios. Ese es como el ciclo, los ciclos que vamos viendo en esta redacción de libros. Como lo mencioné también, vemos estas 7 grandes situaciones de pecado, que lo vimos anteriormente, en algunos estudios se llama las 7 apostasías. Y esto me llevó a 2 cosas que son 2 versículos que describen el libro de Jueces. O sea, en 2 versículos podemos entender el libro de Jueces. Si entendemos estos versículos, casi que podríamos decir entendimos el libro de Jueces. Estos versículos son Jueces 17:6 y Jueces 21:25. Y vamos a ver si vemos lo que hay en común entre ellos. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el otro dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía bien lo que bien le parecía. ¿Ven algo común entre ellos? Son igualitos. O sea, ahí no hay como manera de decir, ay, es que aquí quiso decir esto. No. Aquí estos 2 versículos, no sé si se podría decir que son los más importantes del libro, pero sí son los que caracterizan el libro. Porque esto es lo que se mostró desde el inicio hasta el final en cuanto al comportamiento o cómo el corazón del pueblo de Israel estaba actuando en ese momento. Y esto es lo que nos lleva a pensar un poquito. Venimos de un libro muy bonito que es Josué, la conquista de la tierra prometida. Y pasamos a esto donde ya cada quien quería hacer lo que quería. O sea, ahí hay algo que tenemos que entender profundamente para nosotros. Continuando con el esquema de Jueces, perdón. La forma en que fue redactado este libro es una forma de redacción que se conoce como redacción de 4 tiempos. Y la tenemos por ahí, yo creo que tenemos un grafiquito, sí. Esta redacción es una forma literaria de escribir y se determina que se escribe en 4 tiempos. ¿Por qué? Porque entonces es cíclico. Pasa el primero, segundo, tercero y cuarto y vuelve otra vez al primero. Cuando empecemos a estudiar en más detalle nos vamos a dar cuenta de esto. El primer tiempo se muestra lo que es la fidelidad del pueblo, ahí lo vemos, que es básicamente cuando el pueblo está bajo el gobierno de un juez. Y bajo ese gobierno, ¿qué pasa? Hay un tiempo de prosperidad y paz en el pueblo de Dios. Luego vamos al segundo tiempo, donde el pueblo comete algo que llama infidelidad a Dios, la infidelidad del pueblo, infidelidad a Dios, que es básicamente que después de la muerte de un juez, el pueblo vuelve y se desordena, Dios ve con ira esto, y el pueblo de Dios se enfoca en la adoración de otros dioses paganos. Y ahí vamos entendiendo las consecuencias. ¿Se acuerda que en Josué siempre decíamos,
Vamos a ver más adelante las consecuencias de por qué no aniquilaron los otros pueblos. Aquí vamos viendo esas consecuencias. Ellos se enfocaron a adorar otros dioses, ¿de quién? De los otros pueblos con los que empezaron a convivir. Luego vemos el tercer tiempo, que se llama el enojo de Dios, y es que basado en esta infidelidad del pueblo, pues la ira de Dios se enardece, y básicamente lo que hace Dios es entregar el pueblo a las manos de sus enemigos. Lo que nos lleva al cuarto tiempo, que es el arrepentimiento del pueblo, o el arrepentimiento de Israel, que básicamente después de que ya están aporreados por todo lo que, agobiados por los otros pueblos, se arrepienten, claman a Dios, y lo que hace Dios es poner un juez. Y ese juez ordena otra vez el pueblo, lo lleva a los caminos de Dios y vuelve y les da victoria sobre esos otros pueblos. Entonces este ciclo lo vamos a ver constantemente dentro de los capítulos 3 al 16 y se llama redacción de cuatro tiempos. Algo interesante que podemos analizar en estas lecturas es que la mayoría de los tiempos de los jueces duró 40 años. Es decir, un juez entraba y vivían 40 años en paz. Es un común. En el capítulo 3 se habla de un periodo de 80 años. Pero muchos estudiosos dividen este periodo de 80 años en dos periodos de 40. El 40 es un número muy importante en la Biblia, significa cambios de periodo o ciclos. Entonces hemos visto, no sé si cuando empezamos vieron cuando hablé de Moisés, que Moisés tuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, preparándose, y 40 años en el desierto con el pueblo. Luego también podemos decir que llovió por 40 días y 40 noches. Jesús estuvo 40 años en el desierto. El 40 no es que sea un número mágico, es un número que determina un cambio o un ciclo que puede decir que es un ciclo de preparación, de purificación o de prueba. Entonces es un número importante que cuando lo analicemos, pues lo veamos desde este contexto. Aquí es donde viene la parte que quería mencionarles, y es la contraparte entre el libro de Josué y el libro de Jueces. Cuando creo que fue la semana pasada, el pastor nos enseñaba de que el libro de Josué terminó con una muerte y finalizó con una muerte, ¿cierto? Finalizó con Moisés y con el resurgimiento de Josué. O sea, hubo un sucesor. A diferencia en este libro que encontramos, Josué muere, pero no hay sucesor. Entonces ahí vemos cómo el pueblo necesitaba que alguien lo guiara permanentemente, porque si no, pasa lo que pasó, que se empezó ese proceso de alejarse de Dios, porque desapareció esa autoridad espiritual y ese líder militar que era Josué para el pueblo. Entonces, la importancia de siempre nosotros ser sujetos a una autoridad, porque muchas veces uno se engrandece, llamémoslo así, y dice, no, yo no necesito a nadie, yo en mi casa me defiendo solito, no me aferro a nadie, ¿cierto? Y las autoridades son importantes para eso. ¿Para qué? Para que nos mantengan alineaditos y que cuando nos estemos desviando, pues nos vuelvan a alinear. La misma palabra lo dice, ¿cierto? Hay que estar atentos a eso, y tenemos pues a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, y tenemos todas las autoridades que nos ayudan a permanecer en los caminos de Dios, así como lo fue Josué para el pueblo o como lo va a ser los jueces para el pueblo. Otro detalle interesante que tenemos ya como detalles, llamémoslo sociopolítico, es que el pueblo está cambiando culturalmente. Vemos un pueblo que era nómada. ¿Qué es nómada? Es un pueblo que se venía moviendo constantemente. Pero vemos ya un pueblo, aquí en Josué comienza y en Jueces se establece, que se vuelven semisedentarios. ¿Qué significa eso? Que se empiezan a establecer en tierras. Y ahí es donde empieza este proceso de degradación, porque cuando ya se establecen en esas tierras, se establecen con los otros pueblos que eran paganos de Canaán, y empiezan a hacer lo que en su momento estudiaremos, para no entrar en ese detalle. Hablemos un poquito de los jueces. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno. Que no se vayan a dormir antes de terminar. Ahora hablemos un poco de los jueces. Los jueces que se mencionan en la Biblia son 12. Si buscamos estudios acerca de los jueces son 12. No estoy en contra de eso, pero si los contamos por número de personas vamos a encontrar alrededor de 15, 16. ¿Por qué? Porque muchos estudios unen a 2 jueces en un solo periodo y no mencionan los otros jueces que aparecen en el libro de Samuel. Entonces, si nos enfocamos solamente entonces en los jueces que aparecen en el libro de Jueces, vamos a encontrar 12 más 1. ¿Y por qué 12 más 1? Ahí vemos uno que está en asterisco abajo. Ahora hablamos de él. Ese sí es un personaje, Abimelech. Ese es un buen personaje. Empezamos a hablar de cada uno. Tenemos entonces el primer juez.
Están en orden cronológico, esos son los jueces que estuvieron en orden que se mencionan en orden cronológico en la Biblia. Y tenemos al primero, que es Otoniel. Otoniel significa león de Adonai o león de Dios. Ese es el significado de ese nombre. Y no sé si recuerdan quién era Otoniel. La hermana Cristal nos dijo la vez pasada, era el sobrino de... El sobrino de... del hermano. Él fue también el cuñado. Exacto, él también fue el cuñado porque fue el que reclamó la hija de Caleb cuando le dieron la tierra, que la reclamó también para labrar. ¿Recuerdan esa parte? Él gobernó por 40 años y fueron 40 años de paz. Ahí vemos los numeritos entre cada periodo y están los números de gobierno de cada juez. Y los, digamos, el periodo de paz que tuvo el pueblo. Luego tenemos el segundo juez, que es Ahot, que significa amor agradable, gobernó por 80 años. Es el que aparece en el capítulo 3 en 2 periodos de 40 y 40, un total de 80. Luego tenemos a Samgar, como el tercer juez de Israel, gobernó por 40 años y tiene una historia interesante, y es que es el que mató 600 filisteos con una aguijada. No sé si saben qué es una aguijada. Yo no sabía, me tocó buscar. Aguijada es, ¿perdón? Una aguijada es una vara que tiene una lanza en la punta con una parte curva y se utiliza para ayudar a los bueyes en el proceso de arado. Digo yo ayudar porque los chuzan con eso para que el buey siga haciendo fuerza y pueda arar la tierra. Esta persona, este juez, Samgar, con esa varita mató a 600 filisteos. Entonces ahí vamos viendo cómo van siendo las historias que vamos a empezar a leer. Luego tenemos a Débora. Me faltó mencionar unas cositas interesantes de cada uno. Otoniel es de la tribu de Judá, Ohad es de Judá. De Samgar no se tiene registro de qué tribu es. Luego tenemos a Débora. Y si ven, Débora y Barak están en el mismo periodo de tiempo. Y por eso se cuentan como un juez, llamémoslo así. Porque una se encargó. Débora fue la primer mujer juez, que significa abeja. Y fue la primer y única mujer juez. Y luego tenemos a Barak, que es de la tribu de Neftalí. Débora era de Efraín, que significa rayo, y ayudó a Débora en todo lo que fue la parte militar. Entonces Débora era la parte de, digamos, la espiritual, la líder espiritual, y Barak el líder militar. Y por eso se unen como un solo juez en ese periodo de tiempo. Luego tenemos a Gedeón. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, y es que en la Biblia aparece Gedeón y en algunos versículos también aparece como Jerobaal, es la misma persona. De la tribu de Manasés, significa guerrero poderoso, fue el quinto juez y tuvo un periodo de 40 años también. Luego vamos a Abimelech con asterisco. No fue juez puesto por Dios, se autoproclamó juez y se autoproclamó rey. ¿Y por qué digo que es un personaje? Porque es hijo de Gedeón, del juez anterior. Tuvo hermanos, creo que si la memoria no me falla, creo que fueron alrededor de 70 hermanos. Y la historia de él es que, la voy a dar rápido, fue que para que el pueblo lo pudiera elegir como rey y como juez, mató a todos los hermanos. Entonces vayan viendo la historia, por ahora digo, qué personaje. Y pues ahí dice que estuvo un periodo de 3 años en su gobierno. Y un gobierno pues no nada bueno, porque pues qué se puede esperar de una persona que hizo esto, ¿cierto? Luego tenemos a Tola o Tolá, de la tribu de Iscar, que significa gusano, sexto juez del pueblo de Israel. Reina lógicamente después de Abimelech, y su periodo fue de 23 años. Tenemos a Jair de la tribu de Manasés, significa él iluminará, séptimo juez, y gobernó por 22 años. Estoy yendo en orden en la línea de tiempo. Tenemos a Jefte de la tribu de Gad, el significado es él abre, es el octavo juez de las tribus de Israel, y su periodo fue de 6 años. En la parte de abajo, se me olvidó mencionar esto, vemos los nombres de los jueces, y en la parte superior vemos los capítulos y versículos donde aparece el juez. Con Jefte tenemos también una parte, una historia, no la voy a contar, pero sí la bajaréis como para que si la quieren leer. Es creo que el juez que hizo el sacrificio más grande en la Biblia. Es un sacrificio muy, muy grande. Para que les quede ese interrogante, ¿cuál fue el sacrificio? Pues ahí están los versículos para que vamos a la Biblia y lo leamos. Luego tenemos a Isbán, de la tribu de Judá. Traduce ilustre, es el noveno juez y gobernó por 7 años. Tenemos a Elón, que significa fuerte, décimo juez, gobernó por 10 años. Tenemos a Abdón, que significa siervo, fue el 11º
juez y gobernó por 8 años. Tenemos al último juez del libro de Jueces, llamado Sansón. Todos conocemos mucho sus historias. Creo que es uno de los más famosos, que desde niños a uno le cuentan muchas historias de Sansón. Significa hombre del sol. Fue el 12º juez de Israel, y una de las características no tan bonitas era que era muy débil su atracción por las mujeres, ¿cierto? Entonces, y es más, fue una de la debilidad más grande que tuvo para perder ya sabemos la historia, ¿cierto? La estudiaremos en su momento. Los demás jueces, como los mencioné, tenemos a Elí, a Samuel, como jueces adicionales antes del primer rey de Israel. Estos jueces se ven ya en el libro de Samuel, y algunos otros estudios mencionan que los 2 hijos siguientes que tuvo Samuel también se clasificaron como jueces. Ya los veremos también en su respectivo momento, pero ahora nos quedamos en esto. Como lo mencioné, estos jueces fueron entonces los que gobernaron a Israel sobre su tiempo de apostasía y anarquía. O sea, tuvieron una responsabilidad muy grande, y era sacar ese pueblo de ese momento tan oscuro, llamémoslo así, donde ese tiempo que los israelitas, ¿qué hicieron? Olvidaron a Dios, olvidaron todo lo que hizo Dios por ellos y abandonaron toda la fe en Dios. ¿Cuánto duró ese periodo en total? Al final no se ve claramente, pero fueron alrededor de 299 años que duró todo este proceso. O sea, fueron muchas generaciones las que iban y volvían con Dios, ¿cierto? Quiero que volvamos a leer estos versículos que clasifican al libro de Jueces para que nos quede esto como reflexión, que es Jueces 17:6. Voy a leer solamente uno. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto yo creo que es lo más importante que nos debe quedar hoy. No que hagamos lo que bien nos parezca, es que no hagamos eso, ¿cierto? No vaya a quedar la mala enseñanza ahí. Sí, que eso no, nos enseñaron que podemos hacer lo que queramos, no. Aquí Dios nos está mostrando muchas cosas. Vimos a Josué. Josué nos enseñó que tenemos que luchar por las bendiciones, que tenemos que conquistarlas. Y hoy nos comienza a enseñar, porque apenas estamos empezando, a que si conquistamos esas bendiciones, llegamos a ellas, las obtenemos, pero si abandonamos a Dios, o sea, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que bien nos parezca, esa bendición no sirvió para nada. La tiramos totalmente a la basura. Entonces eso es lo que hoy más nos tiene que quedar, que hacer lo que más nos parezca no es el camino. El camino realmente es seguir las instrucciones de Dios, es obtener esas bendiciones, seguir luchando con ellas, pero nunca abandonar los caminos de Dios. ¿Esto cómo lo logramos? Con la influencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el único que nos puede mantener siempre en las sendas de Dios. Y a través de él tenemos algo que es muy grande para nosotros, y es que nosotros tenemos un juez que no es como estos jueces. O sea, aunque estos jueces hicieron un buen trabajo, ¿qué pasaba con ellos? Vivían y morían. Y morían, y entonces volvía otra vez el problema del pueblo. Nosotros tenemos un juez que no solo es justo, que es perfecto, pero que ya es eterno. Y ese es nuestro juez, que es Cristo. Entonces, si lo tenemos a nosotros, pues ya nosotros no, y seguimos en el camino de él, pues no vamos a vivir esta situación. ¿Es responsabilidad de quién ir a ese problema? Pues nuestra. Si en algún momento nos sentamos y decimos, es que yo voy a hacer esto porque eso es lo que me parece a mí, ya ahí sí, el pastor nos enseñó, el semáforo, póngale rojo, frénese en seco porque ese no es el camino. Devuélvase y mire cómo vuelve otra vez a los caminos de Dios, y la palabra pues nos puede ayudar mucho con eso. Esto nos preocupa en cierto modo. ¿Por qué? Porque es una situación que podemos vivir. O sea, si ustedes ven un poco de lo que acabamos de aprender del libro de Jueces y vemos al mundo, es muy similar a lo que está pasando, ¿cierto? Gente que no cree en Dios, gente que se sale de Dios completamente, que abandona completamente la creencia en Dios, lo que hemos llamado apostasía, lo que los lleva a una anarquía, y una anarquía es totalmente hacer lo que cada quien quiera hacer. Nosotros somos ese remanente que queremos estar con Dios, que queremos seguir esas enseñanzas de Dios, y estamos en esa lucha constante con el mundo. Pero tenemos una tranquilidad muy grande, y la tenemos en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 nos dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Con este versículo entonces quiero concluir para que tengamos eso muy presente. O sea, esa es nuestra esperanza, que tenemos juez, que es un juez que viene y nos juzga, y va a juzgar también a los otros, y que nos va a
dar esa victoria permanente que es en la eternidad con Dios, ¿cierto? Oremos entonces para que finalicemos. Señor, buenas noches. En esta noche, Dios, te doy nuevamente las gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy nuevamente nos muestras tu misericordia, Dios. Hoy nos muestras que clamar a ti es una clave en nuestra vida, Dios Santo. Nos permite estar siempre de tu lado, nos permite disfrutar de tus bendiciones grandemente, Dios. Te pido, Dios, que entonces tu Espíritu Santo sea quien nos exhorte permanentemente a no abandonar los caminos de Dios, a no abandonar la fe, Dios Santo. Que no queramos ser como el pueblo de Israel en estos tiempos, que no queramos hacer lo que bien nos parezca, Dios. Que el Espíritu Santo nos muestre permanentemente tu voluntad y que también ponga en nuestros corazones el deseo de cumplirla. Hoy confiamos en nuestro juez, en Cristo Jesús. Sabemos que Él es juez justo, que lo tendremos para toda la eternidad, que en Él no tenemos condenación. Y por esto podemos estar tranquilos de que estaremos contigo en la eternidad, Dios. Te pido, Señor, que hoy reflexionemos en nuestra forma de vivir. Muchas veces justificamos nuestras acciones, diciendo como nos acaba de enseñar estos versículos, haciendo lo que bien me parezca. Hoy me quiero alejar de todos estos pensamientos. Quiero entregar mi corazón a ti, Dios Santo, y que seas tú la guía permanente en mí. No quiero en ningún momento, ni queremos para ninguno de mis hermanos, Dios, que suframos las consecuencias que el libro de Jueces nos va a mostrar más adelante. Te pido entonces que nos alejes de todos estos deseos, pensamientos, de esta naturaleza pecaminosa, que nos ayudes a no comportarnos como el mundo espera comportarnos, que nos comportemos. Te pido que nuestro comportamiento refleje el carácter de Cristo, que todo lo que aprendemos de ti quede grabado en nuestro corazón, porque sabemos que tu palabra lo dice. Dice que tu palabra, dice en tu palabra que todas esas historias tú las has dejado para nuestra enseñanza, para amonestarnos y para que cada día aprendamos más de ellos y principalmente para que no nos pasen a nosotros estos eventos. Te pido por esto, Dios, que en nuestro corazón entonces quede grabada esta palabra, esta enseñanza, que reflexionemos constantemente antes de tomar cualquier decisión. Y gracias por esto, Dios. Te pido entonces que nos lleves sanos y salvos a nuestros hogares en esta noche. Te doy gracias por la enseñanza que nos acabas de dar y gracias por este tiempo que nos acabas de regalar. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.